Esto pasó desde el miércoles a la tarde cuando Lucía, la empleada doméstica que trabaja con el matrimonio Seltzer Leguizamón, llegó al departamento del sexto A, puso la llave en la cerradura, abrió con dificultad la puerta blindada, entró en el departamento y ni bien hizo unos pasos, se encontró con el cuerpo de uno de los hijos del matrimonio Seltzer Leguizamón. Así comenzaba esta tragedia que vamos a desglosar en este programa de Caso Abierto. Presentamos el tema. Conmoción en la zona de Villa Crespo. La pérdida de vidas de 4 personas. Todos los cuerpos trascendió que tienen heridas de arma blanca. Laura Leguizamón es quien asesinó a su familia. Una vez que mató a su marido, fue hasta la pieza de los hijos a matarlos a los dos. Los nenes tienen entre 10 y 12 puñaladas cada uno. ¿No le resulta extraño que nadie haya escuchado gritos? No escuché nada de verdad, nos sorprendió a todos. Ella tal vez estaba delirando una inconsciencia, un brote psicótico o una situación realmente de salud mental. La hermana de Laura dijo que su hermana estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace 2 meses. Y lo que dicen es que habría dejado el tratamiento esta mujer, por eso habría pasado este brote de un día para otro. Nunca una discusión, nunca un maltrato, nunca un grito. Nada. Creo que si le preguntan a todos los vecinos, todos van a hacer lo mismo. ¿Cómo era ella? Hermosa, divina, buenísima, ¿no? Si está la persona debidamente compensada con psicofármacos, atención integral en salud mental, psiquiatra, psicólogo y demás, la persona debería no tener estos episodios o brotes. Esto apareció en la escena del crimen en la mesa de la cocina familiar. Frases sueltas. Todo mal. Muy perverso. Escribe ella. Se cree que ella tenía alucinaciones persecutorias. Fue mucho. Íbamos a la calle Los Amos. ¿Cómo eran ellos en trato con los vecinos? La encargada de edificio. Hermosos eran todos hermosos. La masacre en Villa Crespo. ¿Un baño de sangre que se podría haber evitado? Eso es lo que vamos a tratar de responderte en esta emisión de Caso Abierto. Tenemos al doctor Alejandro Farji, tenemos a un especialista que nos va a analizar la carta. Está el doctor Carlos Diegues también, que es abogado. Está Jenny Griserio, que estuvo cubriendo el caso también para La Nación Más. Pero insisto con esto, la masacre de Villa Crespo, ¿fue un baño de sangre que se podía haber evitado? Nos conmocionamos todos porque quizás al común de la gente, a vos que estás en tu casa, que viste todo lo que viene ocurriendo desde el miércoles a la tarde, te cuesta entender, como a mí, como a todos los que están acá en el estudio, que una madre mate a sus hijos. Primer error. Primer error. No es una mamá que mata a sus hijos, porque en el momento del hecho, una persona diagnosticada con una patología psiquiátrica como la esquizofrenia, con delirio paranoide, no reconoce a sus hijos como las personas a las que está atacando. Ella está atacando a sus enemigos. Los chiquitos de 13 y 15 años, Ian e Ivo, en el momento del ataque eran sus enemigos, porque ella tiene un desdoblamiento de la personalidad. Esto lo va a explicar muy bien Alejandro Farji y te lo va a explicar a vos, que como todos nosotros nos seguimos conmocionando y conmoviendo y llenando de dolor por lo que ocurrió en este departamento. Y además hay otra cosa, también mató al marido. Nos mató mientras dormía. Hubo 2 armas homicidas. Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando todos se estaban levantando para ir al colegio. Pero esto que digo, la faena asesina comenzó el miércoles a las 6 de la mañana, pero venía de mucho tiempo atrás. Porque el deterioro que tenía en su psiquis Laura Fernanda Leguizamón no comenzó de un día para otro. Venía de mucho tiempo antes. Un tiempo en el cual en parte estuvo tratada y en parte no. Ella fue medicada, pero en un momento, por los efectos secundarios que le producía esa medicación, según cuentan en el entorno, dejó de tomar
ese antidepresivo y ese antipsicótico que le habían recetado. Dentro de la familia y quienes conocieron a Bernardo Damián Seltzer no vieron el hecho como algo urgente. El propio padre de familia dejó de ir a trabajar de forma presencial, trabajaba en forma remota desde su casa, porque estaba convencido que con el amor que tenía por su esposa y por sus hijos podía atenuar los efectos de esa patología psiquiátrica que estaba padeciendo justamente Laura Fernanda Leguizamón, la madre de estos chiquitos que fueron asesinados. Hay otro detalle también. Nadie escuchó nada. Ese miércoles a las 6 de la mañana, nadie escuchó gritos. Tenían 2 puertas blindadas. Pero es sorprendente que nadie haya escuchado ningún pedido de auxilio. Cuesta, insisto, hablar de una tragedia donde una madre, cuesta decirlo porque los forenses, los criminalistas que estuvieron en ese departamento, que revisaron las salpicaduras de sangre, los restos o los rastros de sangre en el piso, las salpicaduras y la aspersión que hubo alrededor de la pared, cuesta explicar cómo se dio la dinámica de esta masacre. Pero todo indicaría que Laura Fernanda Leguizamón atacó primero a su esposo mientras dormía. Había una segunda arma encontrada entre las sábanas, que por eso pensaron que había sido el padre el autor de la masacre. Era un cuchillo de una hoja importante y mango de metal que encontraron entre las sábanas. Después fue a cazar con Z, a sus hijos. Que insisto, quiero marcarlo muy bien, por la patología que ella sufría, en ese momento ella no los reconocía como sus hijos, sino como sus enemigos. O alguien que quizás una voz interior le decía que tenía que matar. Porque ella no conducía sus actos. O quizás, como dijo el padre de familia a alguien de su entorno, cuando Laura tomaba la medicación, vivía una vida paralela. Esa medicación que les decía que le produjo efectos secundarios, ella decía que le producía estrés, que le producía somnolencia. Lo dijo Paula, la encargada: me levanto de la cama por mis hijos. Y otro detalle que también tiene que ver con la reacción y cómo funcionaba la dinámica de esta familia. Les decía recién que Bernardo Damián Seltzer pensaba que con el amor que tenía por su esposa y por su familia, que era lo más importante en su vida, podía contener las reacciones y esos cambios de personalidad de su esposa. Tal es así que no lo vieron como una urgencia. Hubo una psicóloga que era amiga de la familia que se acercó, pero justamente por ser amiga dijo: yo no te puedo seguir atendiendo. Pidieron un turno en un hospital de ahí de la zona de Almagro para que la atendiera un gabinete interdisciplinario, un equipo interdisciplinario, ese es el término exacto, formado por un psicólogo y un psiquiatra. El turno se lo dieron para fines de junio. Hay guardias, y esto me lo va a explicar muy bien Alejandro Fargi, en los hospitales públicos y también en las clínicas, en los sanatorios privados, que tienen una atención psiquiátrica especialmente para estos casos, para aquellos que sufren ataque de pánico, de depresión. Pero la salud mental está muy castigada en la Argentina, porque sabemos que públicamente se están cerrando hospitales, públicamente algunos centros de atención han prescindido de los profesionales que atienden este tipo de patologías cuando venimos de una pandemia que nos detonó. Ustedes se olvidan del caso del asesino del policía Roldán ahí en el Malva. Les aclaro, lo que pasó con la familia Seltzer Leguizamón no fue un abandono de personas. Ya está identificado el psiquiatra que estuvo haciendo un seguimiento en su tiempo, no actualmente, de la patología que tenía la madre.
va a ir a declarar. Quizás él haya sido el que le recetó estos medicamentos, pero estos medicamentos se discontinuaron, no siguió tomándolos por los efectos secundarios que tenía. Acá tenemos la carta. Le pido, estamos en un móvil, ahí lo veíamos en la calle Tres Arroyos, en la casa velatoria, donde están los 4 féretros de Bernardo Damián Seltzer, de Laura Fernanda Leguizamón, de Ivo y de Ian. Vamos a estar siguiendo lo que está pasando en la casa velatoria, pero acá tenemos la carta. Acá tenemos la carta que nos va a tratar de ilustrar a partir de la expertise que nos va a dar Federico Rindlisbacher, que es presidente del Colegio Público de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires. Su expertise es el análisis de la escritura, justamente. Y esta es la carta. Para mí no es una carta. No sé si el doctor Farji, el doctor Diegues y Federico Rindlisbacher van a coincidir conmigo. Esto es una nota hecha en una hoja tamaño A4, tamaño oficio, con manchas de sangre, una acá, otra acá, que no son de haberla tocado, sino son de goteo, como que quizás tenía en partes de su cuerpo sangre, quizás por heridas que se autoinfligió, por heridas que o sangre que le transfirió a alguno de los hijos o su marido cuando los mató. Esto es sangre de goteo, no es que alguien la tocó. Acá no hay impresiones digitales. Sangre por roce, una frase dominante, íbamos a la calle y anotaciones al pie. Acá, al margen, y me voy a acercar a la mesa. Hola, doctor Alejandro Farji. Hola, Federico. ¿Cómo te va? Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Doctor Diegues. Buenas tardes. A ver, le voy a pedir a Federico Rindlisbacher, al presidente del Colegio de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos explique a nosotros, a toda la audiencia, qué ve en la carta. ¿Qué dice la escritura de quien redactó esa nota? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Y gracias por estar. Quería, antes de comenzar a hacer el análisis posible, mi título es Calígrafo Público Nacional y esta disciplina se encarga de establecer o determinar autenticidad o falsedad de documentos. Para poder lograr ese cometido se requiere, obviamente, tiene que haber un documento cuestionado. En este caso, el documento cuestionado es esta nota o carta. Después vamos a ver qué diferencia hay. Qué diferencia le podemos poner. Pero en este caso en particular, lo que yo podría aportar desde mi expertise es, bueno, analizar qué características tiene la letra en sí, desde lo más elemental, como que si es una letra legible, si es una letra espontánea, si es una letra que va variando sus tamaños, si es una letra muy expansiva, qué pasa con los ligados esperados en una caligrafía. Y a partir de ahí, inevitablemente nosotros, los peritos calígrafos, para poder establecer autoría de una carta, dado que los que intervienen son varias personas, o tal vez exista otras que hasta ahora no se sabe, poder tener documentación indubitada de todos los que podrían estar sospechados de haber escrito, para recién poder hacer el análisis de la modalidad escritural de aquello que es indubitado, que no hay duda del origen de la escritura, con respecto a lo que está cuestionado, que en este caso es esta carta o nota. Después le vamos a dar bien el encuadre. ¿Qué es lo primero que ve usted, Federico? Jenny, también te pido que intervengas. ¿Qué es lo que usted ve en los trazos de la letra? Porque hay diferentes tipos de letra. Eso ¿qué es lo que puede o le llama la atención en primer instancia cuando ve la carta o la nota? Hay una diferencia muy grande. Vamos a incurrir varias veces en esta cuestión. Podría pensar en hipótesis más que lo que veo, que en realidad nosotros
analizamos objetivamente y acá podría haber intervención de más de una persona en la confección del texto, porque realmente... ¿Eso es hipótesis o es algo que surge de ver la carta? En realidad, fehacientemente no lo podría decir. Tendría que hacer... Nuestro análisis no es express, sino que es pormenorizado, minucioso y exhaustivo. Perfecto. Porque dictaminamos en lo posible categóricamente. Entonces, por el solo hecho de ver la carta y no tener indubitados, yo no me podría expedir categóricamente decir acá hay intervención de más de una persona. Pero sí podría aportar como una analogía y pensar, me hace acordar a lo que nosotros llamamos testamento hológrafo. El testamento hológrafo, si ustedes bien conocen, es una carta donde la persona deja su última voluntad. Escribe de puño y letra, bueno, qué quiere que pase con sus bienes materiales, quiénes van a ser sus herederos y todo. Y es muy común y toda la bibliografía coincide que es un momento muy particular, es una carta casi despedida, donde independientemente de la escritura habitual de esa persona, manifiesta escrituras distintas en esa carta especial, porque se considera que una persona cuando está haciendo una carta despedida, independientemente que sea un testamento, tiene una carga emocional que incide en la escritura. Ahora, sí. perdón, Federico, ¿puede ser justamente que en esta nota haya una persona que escribió antes de cometer los hechos por una letra que estamos viendo y posteriormente a cometer los hechos otra de las letras que vemos, que es justamente la parte final, en la parte de abajo de la carta? ¿Puede ser una persona que la haya escrito en dos momentos distintos, posterior a lo sucedido y previo? Nosotros eso lo llamamos momentos escriturales, ¿sí? Donde pudo haber comenzado y luego del episodio y la carga que tendría esa persona, evidentemente hay un cambio de escritura y es esperado. Y es esperado. Eso podría ser. ¿Tiene un microscopio? Sí. ¿O cómo es el...? Esto es un video espectral, es un equipo muy actual, muy moderno, que utilizamos para poder ver rasgos, trazos, diferencias de tinta, porque es otra parte que analizamos. Podríamos, tal vez, si tuviéramos el original, no en una copia, establecer si hay más de un elemento escritor. Si apretó más en un lugar... Los presionados, por supuesto. Bueno, eso... esto que estamos viendo, les aclaro a todos, es un experimento inédito. No es un experimento, es una muestra inédita de cómo trabaja un perito calígrafo. Federico, que es perito calígrafo nacional, nos trajo, ¿cómo se llama el aparato? Es un video espectral, está compuesto por una videocámara de mucha calidad, muy poderosa, que me permite magnificar imágenes y está provista de distintos tipos de luces, como ser luces infrarrojas, luces ultravioleta en distintas frecuencias de onda, que eso me permitiría ver en un original si hay participación. Vamos a hacerlo con una copia porque no tenemos el original. No, por supuesto. Pero bueno, simplemente si yo quisiera establecer el presionado... Que es muy importante. De toda la escritura... El presionado es muy importante porque muy habla importante. ¿En un estado de estrés? Y varias cosas. Puede ser una modalidad. Hay personas que normalmente generan una presión intensa y un estado nervioso. Y es intermitente, que en algunas zonas pueden estar menos presionadas. O también el presionado intenso y continuo también muchas veces es análogo a que hay una falsificación o una imitación de letras donde el trazo presionado siempre es el mismo. Y a ver, acá de paso... Perfecto. Lo que me permitiría a mí en este momento, si yo trabajo con el equipo espectral... Esto que tiene acá que parece un mouse, ¿qué es? Es un pequeño video espectro comparador que está compuesto de una videocámara muy potente y provisto de distintas luces. Luces blancas directas, luces rasantes que me permite ver los presionados, luces infrarrojas que me permite ver si hay más de un elemento escritor que se haya utilizado para hacer... ¿sí? Elemento escritor, hablamos de lapicera. De lapicera. Que hayan utilizado una lapicera, la habitual, la esperada, la esferográfica, en alguna parte y en contraposición, no sé, que hayan utilizado una pluma en algún... Y entonces, ¿qué es lo que puede ver ahí? Bueno, quería verlo con luz blanca
dentro de lo que permite un documento digitalizado, ¿sí? Esto es, entonces, lo que observo acá, ¿sí? En esta magnificación que me permite, son características que tienen que ver más con el tipo de impresión que está hecha la reproducción que con las características gráficas de la persona. Lo que estoy viendo acá son formas. Cualquier perito experto podría establecer formas, o sea, si hay correspondencia morfológica, ¿sí? O si no hay. No podríamos hablar de la parte intrínseca. Emocional. Mucho menos. Mucho menos. La parte intrínseca estamos hablando de aquellas pequeñas características que forman el gesto gráfico de una persona. Esos automatismos que a veces ni el propio autor los conoce, pero en el análisis caligráfico los expertos lo conocemos y vemos si se repite en esta cantidad de escritura. ¿Se puede, usted lo puede ver a partir de... Bueno, nosotros tenemos la computadora acá de Federico, del perito calígrafo, y él lo que ve es ampliada la letra. Pero usted así, revisando con la cámara que tiene, que es muy potente en lo que parece un mouse, ¿puede inferir si hay distintos tipos de letras? Sí, ni siquiera necesitaría esto en absoluto para poder ver si hay tipo de letras. En sí, en su gran mayoría encuentro letra imprenta mayúscula, en muchos casos combinada con letra imprenta minúscula. No veo en ninguno de los casos letra cursiva, donde descartaría tal vez en gran porcentaje que no hay participación de escritura de un niño, que por ahí es la esperada. Los niños escriben... Y por la edad de... Yo porque tengo hijos de esa edad, ya escriben en letra cursiva. Bueno, y se descarta algo muy importante que estábamos diciendo en un principio, ¿no? Lo que se creía, que uno de los hijos también había escrito esa carta. ¿Recordás? Sí. Justamente que es lo que se hablaba en un principio, y quizás algunas de las frases eran de Ivo o de Ian. O sea, digo, en gran porcentaje descartaría que esta escritura está realizada por un niño. Por la edad que tiene, porque tiene la edad de mi hijo y ya ellos escriben en letra cursiva. A ver, entonces, acá todo indicaría que una sola persona, no hay letra cursiva, y le pido a ver si podemos poner a pantalla partida la carta, porque tenemos una frase dominante que es íbamos a la calle, y después... Esto también después se lo voy a preguntar al doctor Fargi, a Alejandro Fargi. Ahí tenemos, íbamos a la calle. Yo la tengo acá en la pantalla, usted la tiene ahí en la mano. Sí. ¿Y qué le dice, o qué es lo primero que le impresiona? Yo veo ahí rasgos, no soy perito obviamente, pero acá lo ve el doctor Fargi, lo ve el doctor Diego, lo ve Jenny. Hay como trazos de la letra que son nerviosos, más allá del contenido de las frases. Esto se lo voy a preguntar a Fargi. Más allá del contenido de las frases, pero el hecho de que se haya escrito una frase dominante y después como notas al pie, ¿qué significa eso? ¿O qué es lo mismo que ve? Sí, yo quería agregar, no descarto que la persona, por el episodio en sí, esté pasando por ciertos nervios, pero sí también una persona que tal vez no esté en tiempo y espacio, porque manejar las dimensiones es lo esperado para aquellas personas que estamos instruidas para escribir. Sí. Y muchas veces las personas, no solamente por situaciones de estrés o en este caso problemas de salud mental, puede pasar que se pierdan en lo que uno conoce como campo gráfico para escribir, y veo que, por ejemplo, escribe en los márgenes, disminuye el tamaño de la letra. También pienso que no solamente estaba nerviosa, sino que entiendo que no estaría seguramente en su estado esperado, o como bien dijo usted cuando comenzó el programa, que mientras estaba bajo los efectos de los medicamentos recetados, vivía una vida normal. Ahora, antes de ir a Alejandro Fargi, ¿es una nota o una carta esto?
Bueno, es una muy buena pregunta, Yo, en principio, me daría la sensación que cuando una persona está comunicando algo claramente, entonces, si estamos hablando de comunicar, yo me inclinaría por una carta. ¿Hay una carta? Hay una comunicación. Sí, está avisando que esto fue mucho, está comunicando que siente amor por estas personas. Eso a mí me lleva más a una carta. Claro, no lo ve como frases, digamos, sueltas, que no... No, como que hay una conexión porque en todo, muchas de las digamos. cosas hay conexiones. Simplemente, si me permiten, quería hacer una pequeña diferencia porque todo lo que yo hoy estoy ofreciendo tiene que ver con una opinión casi express. Esto requiere de... ¿Cuánto tiempo lleva hacer un análisis o un peritaje caligráfico? Bueno, lleva tiempo. En principio tendríamos que dar con documentación indubitada, documentación de las personas que están incriminadas, que no haya duda del origen de esa escritura. Y una vez, si esa documentación es apta, cumple en calidad y en cantidad, y contemporaneidad también, que sean cerca a la fecha, bueno, recién ahí nosotros podíamos analizarlo. Ambos extremos, primero se analiza lo indubitado, lo que no hay duda. Una vez que el perito conoce la modalidad escritural original, en conocimiento de eso, recién ahí estudia lo cuestionado. Una vez conocido ambos extremos, recién ahí hace el cotejo. Entonces, bueno, como que se requiere de varias aristas para esto poder llevarlo adelante. Y ahora le quiero preguntar al doctor Farhi, que es psicólogo forense, ¿qué ve él en la carta? ¿En la carta? Sí. Yo veo un discurso totalmente disgregado, digamos bizarro, caótico, donde la persona que lo escribe tiene una mínima conciencia de que la situación la supera. Ahí está explícitamente en una frase. ¿Cuál frase sería, Alejandro? No la tengo A ver, ahí acá. ponemos la carta. Ahí ponemos la carta. Lo siento, puede ser. Ahí tiene usted la carta para que la revise. Cuando dice, les arruiné la vida, bueno, hay como una mínima conciencia de que ella no puede dejar de hacer lo que está haciendo. Y ahora, Farhi, cuando dice los amo y los siento, ¿no tiene conciencia también de la masacre que cometió? No hay conciencia. No hay conciencia. El afecto predominante en la paranoia es el odio. Ok. Y el odio se relaciona con la pulsión de muerte, digamos, ¿no? Yo le pido, por favor, a todos los que están viendo Caso Abierto, los que están viendo La Nación Más, presten atención a lo que acaba de decir Alejandro Farhi. ¿Qué es lo que predomina? Para que todos el afecto que predomina es el odio. Y el odio lleva a la destrucción. Lo prueba el caso. Lo que hay que entender es la estructura. Es una estructura psicótica que no se armó ahora. Las estructuras se arman en los primeros 5 años de la vida, ¿no? Y la psicosis no tiene nada que ver con la neurosis. La psicosis implica una pérdida de la realidad, construir otra realidad más o menos delirante, como es esto, que es un trastorno de la personalidad esquizoafectivo, donde la paranoia es un componente, porque la paranoia puede estar en otros cuadros también. Puede estar en el trastorno bipolar, ¿no? Que ahora le cambian los nombres, pero en realidad es psicosis maníaco-depresiva, digamos, ¿no? Les cambian los nombres porque, bueno, no es tan fuerte. Esta mujer ya era una psicótica en su estructura. Y hay algo que dijo el señor Carabajal, que es muy importante, que es la creencia de que el amor va a curar o va a mitigar la locura. Es un tremendísimo error. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el mecanismo? También hay que entender el mecanismo de defensa. Es la proyección. El paranoico proyecta. No soy yo quien te odio, sino que vos me odias y estás armando una conjura para destruirme. O sea, para el que sufre esto, los locos son los otros.
Los que no tienen razón son nosotros. Es el mecanismo de la proyección. Yo proyecto en vos lo repudiable de mí. Si yo odio, no soy yo el que odio, sos vos el que me odias. Hay dos mecanismos, la proyección es una y la negación es otra. Ahora, por ejemplo, esta frase que dice justamente con lo que iban a pasar todo mal, muy perverso, como que ella también estaba proyectando que lo que iba a seguir, de acuerdo a su estado, iba a ser aún peor. Por eso pregunto que por momentos tenía una cierta conciencia. Sí, una mínima conciencia, pero no podía dejar de hacer lo que hizo. Porque la creencia popular es una madre mata a sus hijos. Ella no está en posición de madre. Exactamente. Y sus hijos no son sus hijos. No son sus hijos. Son partes de ella. Son partes disgregadas de ella donde lo que quiere es terminar. Es eso. Eso es lo que nos cuesta entender a todos. Bueno. Y por eso conmociona tanto. Ahora, ¿cómo estaba tapado esto? Sí, por una familia que trataba de, como vos bien dijiste... Por una familia que trataba de darle lo mejor, viajes a la República Dominicana, redes sociales, todo eso. Pero la psicosis estaba. Y el error, a mi criterio, del marido fue minimizar la situación. El hecho de no tratarlo como algo urgente. A ver, la paranoia es una enfermedad crónica que no tiene cura. Las psicosis se compensan, no se curan. ¿Cómo se compensan? ¿Cómo se compensan? Con un equipo interdisciplinario. No se compensan yendo a un psiquiatra, tome la medicación y véame dentro de un mes. Bueno, pero por eso también vamos al tema de la ley de salud mental y todo lo que eso conlleva. Bueno, el hecho de que vaya primero, la ley de salud mental actual no sirve y no se cumple. Claro. Dos cosas. Yo trabajé 40 años en un hospital, así que sé muy bien cómo es eso. Segundo, ante la menor, porque debió haber, esta es una enfermedad lenta, insidiosa, progresiva, y debió haber algunos episodios donde se minimizaron. ¿Con qué? Con las imágenes. Claro. Entonces uno ve desde afuera y dice, una familia perfecta. Estaba por decirle eso. Una familia perfecta. La imagen miente. La imagen es engañosa. Sí, lo que pasa dentro de la casa es otra cosa. Exactamente. Entonces, este señor, yo no puedo hablar mucho porque yo no soy le echamos la perito culpa a él. en el caso. No, nadie, tampoco pero es obvio que no tomó conciencia de la gravedad de la enfermedad de su mujer. Quiero aclarar que acá no estamos buscando responsables, sino que estamos con Federico Rindisbacher, perito, calígrafo nacional, presidente del Colegio Público de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Alejandro Fargi, psicólogo forense. Estamos con Jenny Dicerio y también con el doctor Carlos Diegues, tratando de explicar, no es responsable, y tratando de que todos entendamos que esta masacre que nos conmociona, nos conmocionó, nos va a seguir conmocionando a todos, no es una madre que mata a los hijos. No. Porque no reconoce a los hijos como tal, sino como enemigos, lo explicaba muy bien el doctor Fargi, que este tipo de patologías no se pueden contener con el amor. No, absolutamente. Lamentablemente, por todo el amor que podemos tener por un ser querido, no se puede, que hace falta sí o sí la ayuda de un gabinete, de un equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras. Y antes de pasar con el doctor Diegues, Alejandro, ¿es posible también que el hecho de que haya discontinuado la toma de la medicación haya producido una reacción química en ese cuerpo? Sí, eso produce lo que se llama un brote psicótico, digamos. Pero el asunto es, a ver, es muy difícil con un paranoico porque los paranoicos no toman la medicación. Le rehuyen. Si pueden, la escupen, la esconden. Eso la única forma, y me parece que la familia estaba en condiciones de pagarlo, es con un acompañante terapéutico. Las 24 horas. Y con un equipo interdisciplinario, que no es únicamente psiquiatra y psicólogo. Acompañante terapéutico, terapia ocupacional. Es decir, porque la señora que iba a limpiar, hasta la señora,
se dio cuenta de que algo raro le pasaba. Ya estaba... Con cambio de humor. En pleno delirio persecutorio. Estaba en pleno delirio. Pero no... a ver, el paranoico no habla, no va. Ella no va a ir al marido a decir, mira, me parece que me están persiguiendo, acá hay una conjura. No dice nada. No, se levanta un día y ocurre esto que... Un día se levanta y hace lo que hizo. Doctor Díez, usted asentía recién cuando Alejandro Farji decía que hacía falta un acompañante terapéutico. Sí, para mí sí. Y el tema de la salud mental, la ley de salud mental. Vuelve este caso, lo vimos con Chano, con la lucha que está haciendo Marina Charpentier. ¿Usted también cree que hace falta un cambio en la ley de salud mental? Es un problema estructural y coincido totalmente con los especialistas, porque, a ver, cuando hay un desborde mental, en este caso, que hay pérdida de conciencia, eso no se puede medir hasta dónde llega el estado de criminalidad que puede llegar a cometer el paciente. Porque lo que dice el licenciado, el doctor, es lo siguiente: tiene que haber acompañamiento, no es que el paciente va solamente, hace una visita periódica al médico psiquiatra, ¿no es cierto?, le da una medicación y por lo general lo hacen regresar a los 30 días. Ahí tiene que haber un acompañamiento porque por lo general ese tipo de pacientes con esa patología tienden a abandonar el tratamiento. Entonces necesitan ayuda de terceras personas para poder tener ese abordaje interdisciplinario. Pero ahí entran en juego otras cosas, Gustavo. La ley de salud mental es toda una situación que está por verse. No hay, digamos, un organismo que centralice todo eso y que el paciente pueda acudir al Estado para tener un tratamiento gratuito. Por lo general no hay. Y los pocos lugares que hay están abarrotados. Tienen que recurrir a médicos. También. Mire, hay 3 lugares. Sí. Está el Hospital Psiquiátrico de Emergencias Alvear, sí, donde a los psicóticos o a los casos graves lo dejan 10, 15 días y después afuera a la calle. Después está el Borde y el Moyano. Y después está el Open Door que... ¿Y Alvear? ¿El Alvear? No te saquen algún órgano. ¿Y el Alvear? Desastrosos. El Alvear es el Hospital de Emergencias. De emergencia quiere decir que no puede estar más de un mes. Pero doctor, lo sacan a la calle. Doctor, coincido con usted y para complementar la pregunta de Gustavo. ¿Qué pasa? Ante esa ausencia del Estado, la gente donde acude, porque, a ver, la gente común lo sabe eso, que dejar a un familiar en manos de esos institutos también se puede convertir en un peligro para la salud o vaya a saber cómo termina esa persona. ¿Usted se acuerda lo que pasó el año pasado? Profesionales de manera particular. El año pasado, a la vuelta de mi casa, vive un delirante que andaba dando vuelta con un cuchillo y fue al parque y mató a un policía. Claro, exactamente. ¿Se acuerda de eso? Sí, cómo no. El policía Roldán. Sí, Roldán de la Policía Federal Argentina, pobrecito, que también... El Estado no le importa la salud mental. No le importa. Ahí está. No le importa la salud mental. La cantidad de psicóticos que andan por la calle. Yo no quería ser, digamos... Tan contundente. Tan contundente con esa respuesta porque toca organismos a nivel de Estado nacional, ¿no es cierto? Pero hay una... pero no es desde ahora, Diego, es desde hace muchísimos años. Mira, desde la vuelta de la democracia, porque todos los institutos que nombró el doctor los conozco perfectamente bien. Es más, hubo un caso ahora que a un chico que estaba internado en el Borda lo querían responsabilizar de un hecho gravoso que es un doble homicidio. Entonces, tiene que ver con eso, porque además, cuando el paciente cae en esos institutos, no tiene un seguimiento acorde a ese desborde mental. Porque no tienen personal. Exactamente. Yo no creo que haya mala voluntad para no curar por parte de los profesionales, pero no hay, es una cuestión de presupuesto. Pero lo que detenta el poder, y no me refiero solo al presente, también todos los gobiernos anteriores, piensan que es un gasto, y no es un gasto, es una inversión. El gasto es después. Psicóticos dando vueltas por la calle, asesinatos, robos, perversiones, adicciones. Sí. ¿Se acuerdan también, Gustavo, perdón, el doctor, que lo habíamos tratado, creo, en algún canal con usted, el chico estudiante de veterinaria frente a la UBA, que apuñaló a las chicas? Sí. ¿Lo recuerdan? También fue hace muy poco, Sí. 3, 4 años. También era un paciente
que venía, bueno, tenía un estado emocional totalmente desbordado, era una persona culturalmente preparada, de buena familia, y sin embargo hizo lo que hizo. La salud mental no reconoce clases sociales. Exactamente. Y la pregunta, Carlos, es esta. Sí. Si Laura Fernanda Leguizamón hubiera estado con vida, no se hubiera quitado la vida, ¿ella cómo sería declarada? No, yo entiendo que le cabe la Le compete el artículo 34. Sí, 34, el inciso primero, ¿no es cierto?, donde es totalmente inimputable porque está plenamente demostrado ante los hechos y cualquier profesional lo puede avalar de manera inmediata. Por eso es importante lo que decía el perito, porque todo el tiempo lo hacemos en la escritura. En las escrituras, cuando se hace la pericia caligráfica, que hay documentos anteriores para corroborar todos esos antecedentes previos. ¿Por qué? Porque yo coincido con el licenciado de que ahí en ese texto tiene carácter comunicacional, si usted se fija. Claro, se pierde el campo del orden, ¿no es cierto?, por el estado emocional de también es una víctima. Ahora, 10, ¿y las personas que la trataron, qué responsabilidad tienen? Bueno, tiene una responsabilidad de... la responsabilidad es de medios, de los profesionales médicos. No pueden garantizar cuando el paciente sale después, hace 5 metros del consultorio. ¿Sabe cuál es lo importante? Sí. Hacer un buen diagnóstico. Porque si el diagnóstico no es preciso, el tratamiento no sirve. Pero esa es la parte penal, ¿qué responsabilidad tendrían? No, y para mí ninguna. Es una responsabilidad que viene muy tomada de los pelos y lo voy a explicar por qué. La medicina, acá podemos debatir, Jenny. No, sin duda, pero hoy día la familia puede ir contra la medicina no es una ciencia exacta, primero que nada. Bien, entonces, los juristas a la hora de evaluar y aplicar una pena tienen que ver el comportamiento del profesional médico, que eso hace a un tratamiento, como dijo el doctor, que es multidisciplinario. Tiene que tener un acompañamiento, ¿por qué? Porque si la médica... No defiendo la corporación médica, ni mucho menos, pero soy realista. La médica, cuando el paciente sale del consultorio, si el paciente tira a la basura el medicamento y no hace el tratamiento, no es responsabilidad del médico. Por eso necesita el acompañamiento, es fundamental. Por eso necesita un acompañante terapéutico las 24 horas. Las 24 horas. Y en esa estructura familiar se podía pagar. Exactamente. Totalmente, Quiero preguntarle a Federico Lindisbacher, y agradeciéndole también que haya estado acá en Caso Abierto con todo su equipo y sus instrumentos de trabajo. Gracias. ¿Qué puede agregar o qué tiene para aportar y que no llegué a preguntarle sobre la carta? Después, y también después de escucharnos a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, respecto a carta, nota. Tal vez lo esperado, que uno conoce como una carta, es tal vez que tenga una fecha de inicio, que se firme, haciéndose responsable. Una estructura... Sí, eso es lo esperado. De formato. Es como un hábito de que uno, comienza una carta, va dirigida a tal persona, tiene una fecha, tiene un principio y un final y tiene un orden. No cumple con esos requisitos. No así, hay una comunicación a su manera. En una manera que claramente estaba pensando, y por ahí opino un poquito más de mi expertise. Bien usted hoy destacó cuando comenzó su programa que entiende que tiene manchas de sangre el documento. Sí. Entonces, muy posible, pienso que esta carta fue comenzada ya, no sé en qué parte del episodio en sí, pero ya se había desatado algo porque, evidentemente cuando se acercó a escribir tenía sangre o en la mano o en elemento de arma blanca o lo que sea, que goteó acá de alguna manera. Entonces, yo creo que de alguna manera eso hizo que tenga una escritura muy trémula, con muchos temblores. Es una escritura poco espontánea. Para hacer una misma letra hay muchos levantamientos escritores. Hay muchas detenciones y retomas. Todo hace a la falta de espontaneidad de la escritura. Y en contraposición de lo que dije antes, no lo podría afirmar, pero hay una parte que tendría que analizar la letra para ver si coincide con el resto,
Pero cuando dice mis padres, que en realidad le falta la letra ER entre la D y la E, a veces esos son errores ortográficos de los chicos muy comunes. O por alguien que está escribiendo rápido también, ¿no? O cuando escribe algo mis padres, bueno, entiendo que podría ser uno de sus hijos, que está hablando justamente de los problemas de sus padres, o la persona que escribió, que se sospecha, ¿no? Que es lo que se habla, que sospecha que es la madre, que en esta escritura rápida y nerviosa no pudo completar la letra R entre la D y la E. Federico Linares Vázquez, perito calígrafo nacional, presidente del Colegio de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar en Caso Abierto, gracias por ilustrarnos, por ayudarnos a entender este caso que nos llena de dolor, pero que es importante remarcar, también lo hacemos con Alejandro Fargi y con Jenny Di Serio. Tenemos dos posturas distintas con Jenny y está bien que haya dos posturas distintas, porque de eso se trata, ¿no? De, a partir de las diferencias, aportar soluciones o elementos que a vos que estás en tu casa te ayuden a entender. Repito, como lo decía Fargi, no es una madre que mató a sus hijos. Es una madre, una persona que atacó a partir de que sufre una patología psiquiátrica, que pone en alerta a todo el sistema de salud, y espero que aquellos que tienen que tomar la decisión sobre mandar personal a los centros de salud mental, de asistencia, tengan en cuenta que esto es un peligro, es un peligro, un riesgo del cual estamos todos latentes. No pasó en el conurbano profundo, pasó en Villa Crespo. La pausa y seguimos con Caso Abierto con el tema Maradona.